Ocurrió a plena luz del día, en un lugar donde nadie esperaba peligro. El supermercado Willow Creek Supercenter bullía con el parloteo habitual. Padres regateando precios, niños pidiendo dulces, cajeros sonriendo cortésmente mientras escaneaban. Interminables filas de comestibles. Nadie se dio cuenta de que la niña del vestido rosa desaparecía entre los altos pasillos, como si los mismos estantes la hubieran tragado. Pero K9 Hunter se dio cuenta. Comenzó como un día normal. Un sábado, soleado. Al final de la tarde, familias entrando y saliendo de la tienda. El estacionamiento lleno de minivans y camionetas. Dentro, el aire olía a palomitas de maíz y rollos de canela, mezclado con el fuerte aroma de los productos de limpieza. Las madres comparaban cupones. Los adolescentes revisaban sus teléfonos, y la pequeña Claudia, de 6 años, caminaba, a solo unos metros de su madre, con los ojos muy abiertos ante la imponente exhibición de animales de peluche cerca del pasillo 9. Fue entonces cuando desapareció. La voz de su madre cortó el aire como una sirena. «¿Claudia? Claudia». El pánico se extendió por las filas de las cajas. El pasillo 9 quedó en silencio y luego estalló en susurros frenéticos. Un cajero se quedó congelado a mitad del escaneo. Un guardia de seguridad se dirigió hacia el lugar del alboroto sin estar seguro de si se trataba de una rabieta o de algo mucho peor. Pasaron los minutos, largos e insoportables, y todavía no había señales de la niña. El rostro de la madre se puso pálido y sus manos temblaban mientras trataba de explicarle al gerente lo que había sucedido. Ella solo se había girado por un segundo, juró. Un momento. Pero en ese segundo, su hija había desaparecido sin dejar rastro. Y fue entonces cuando llegó la llamada al oficial Luis Martínez. Luis era un policía veterano, de unos 30 y tantos años con botas gastadas y actitud sensata. Pero hoy no estaba solo. Su compañero trotaba a su lado, con el hocico bajo, la cola firme y los músculos tensos. Hunter, el perro pastor alemán K9 del departamento. Hunter lo había visto todo. Redadas de drogas, personas desaparecidas, incluso una persecución a alta velocidad el verano pasado. Pero nada lo inquietó. Nada, excepto el olor del miedo. Mientras se acercaban al lugar, los sollozos de la madre atravesaron el caos. Luis se arrodilló junto a ella, haciéndole preguntas en voz baja y firme, mientras Hunter olfateaba el suelo alrededor del carro donde Claudia había sido vista por última vez. El olor del niño era tenue pero distintivo. Loción de vainilla, un rastro de algodón de azúcar, el plástico de su conejo de juguete. Las orejas de Hunter se movieron. Sus ojos se fijaron en el suelo, y luego se dirigieron hacia la parte trasera de la tienda. Luis se enderezó. Hunter tiene algo. La cola del cazador se puso rígida y su nariz se movió en círculos cerrados y metódicos. Pasó junto a los clientes, ignorando el ruido de los carros y los murmullos de los espectadores, y se dirigió directamente a la sección de productos agrícolas. Luis lo siguió de cerca, con su placa brillando bajo las brillantes luces fluorescentes. Pasaron por la panadería, donde un hombre con un delantal blanco se detuvo y los observó con una extraña intensidad. Luis no se dio cuenta. Aún no. A mitad del pasillo 14, Hunter se detuvo en seco, con las patas preparadas. Su nariz flotaba justo encima del suelo de linóleo. Él dejó escapar un gruñido bajo de advertencia. El corazón de Luis latía con fuerza. Se agachó y examinó el suelo. Nada. Solo un trozo de envoltorio de caramelo arrugado y una leve marca de roce. Pero Hunter no se movió. Luis se inclinó más cerca y sus dedos rozaron el suelo. Y allí, apenas visible, un lazo rosa para el pelo, del tipo que usaría una niña de 6 años, enganchado bajo la rueda de un carrito de compras. Luis se guardó el lazo del pelo en el bolsillo y miró a Hunter. «Buen chico», murmuró. La cola de Hunter se movió una vez, luego levantó la nariz, oliendo el aire, nuevamente, sus orejas girando como antenas de radar.
Giró hacia la zona de almacenamiento trasera, recorriendo los estantes e ignorando las miradas curiosas de los compradores. En ese momento, si estás viendo cómo se desarrolla esta historia, nos gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, Heroes for Animals, para conocer más historias de la vida real sobre héroes Cana 9, que marcan una diferencia en sus comunidades. Su apoyo nos ayuda a dar vida a estas increíbles historias. De regreso a la tienda, los instintos de Luis le dijeron que algo andaba mal. El guardia de seguridad de turno, un hombre corpulento de unos 50 años, con rostro cansado y un uniforme que no le sentaba bien, casi con nerviosismo. ¿Todo bien, oficial? Luis asintió, pero su mirada se detuvo demasiado tiempo en las manos del hombre, que se retorcían y se crispaban. El gruñido bajo de Hunter rompió la tensión. Luis se giró, entrecerrando los ojos, mientras Hunter avanzaba hacia la puerta del almacén. Estaba entreabierta, solo una grieta. El pulso de Luis se aceleró. No se permitía la entrada de clientes allí, y sin embargo, empujó la puerta para abrirla revelando pilas de cajas, palés de productos enlatados y productos de limpieza. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto. El aire olía a humedad, con un ligero olor a lejía y algo más, algo que hizo que a Luis se le revolviera el estómago. Miedo. Hunter se lanzó hacia adelante con la nariz pegada al suelo, abriéndose paso a través del laberinto de cartón. Se detuvo en un armario metálico cerrado con llave en el rincón más alejado. Su cola se puso rígida y se le erizaron los pelos del pelo. Ladró de repente un sonido corto y explosivo que resonó en las paredes. A Luis se le cortó la respiración. Hunter, retrocede. Extendió la mano para coger la radio, pero antes de poder hablar, se oyó un fuerte ruido detrás de él. Luis se dio la vuelta, justo a tiempo de ver al guardia de seguridad, el mismo hombre que casi antes lo había visto, corriendo hacia la salida, con el rostro pálido como una sábana. ¡Detener!, Luis gritó. Hunter se abalanzó, ladrando furiosamente, con la correa apretada en el agarre de Luis. El hombre empujó un carrito en su camino y desapareció por las puertas batientes. El corazón de Luis se aceleró mientras miraba el armario cerrado. Su instinto le decía que Claudia no estaba lejos. El hocico de Hunter presionó contra el metal y su aliento empañó la superficie. Golpeó la puerta con la pata, dejando leves arañazos en la pintura. Luis sintió que un nudo se le apretaba en el pecho. ¿Qué diablos estaba pasando en ese lugar? Mientras las sirenas sonaban afuera, retrocediendo en el camino, Luis no podía deshacerse de la sensación de que estaban parados al borde de algo mucho más grande que un niño desaparecido. Y Hunter, firme e inquebrantable, era su único guía, a través de las sombras. Las botas de Luis golpeaban ruidosamente el suelo pulido, mientras él y Hunter se abrían paso entre los pasillos abarrotados, siguiendo el rastro. La tienda, que antes estaba llena de actividad, había caído en un silencio incómodo. Los compradores se quedaron congelados, observando cómo se desarrollaba la escena, como si se tratara de una película en cámara lenta. Algunos con los ojos muy abiertos, otros con sus teléfonos en alto, grabando el caos para las redes sociales. Luis no tenía tiempo para preocuparse por las miradas ni las cámaras. Su atención estaba centrada en Hunter, que se movía con una intensidad milimétrica, con la nariz baja y los músculos tensos. De vez en cuando Hunter emitía un gruñido bajo y retumbante, y su cola era una flecha rígida que señalaba el camino. Pasaron por la panadería, estantes de bagels y rollos de canela intactos y una nube de harina flotando en el aire. Luis vislumbró al hombre del delantal blanco, el panadero, de pie, rígido, con los ojos pegados a la escena. Luis no podía quitarse la sensación de que había demasiada gente observando con demasiado interés. Las patas de Hunter resbalaron levemente al doblar la esquina cerca de la sección de alimentos congelados. Luego, se detuvieron de repente. Su nariz se posó sobre una huella húmeda, una mancha en el suelo brillante, que conducía al pasillo trasero. El corazón de Luis se aceleró. Él cogió su radio. Unidad 23 a despachar. Sospechoso huye.
Posible secuestro de un menor en curso en el supercentro Willow Creek. Solicito refuerzos inmediatos. De repente, Hunter ladró, tirando de la correa. Luis le dio la orden. Encuentra. Y el perro se abalanzó hacia adelante, con el hocico pegado al suelo, siguiendo el rastro invisible del olor como si estuviera escrito en neón. Empujaron las puertas dobles hacia el área exclusiva para empleados. Allí olía diferente, menos a productos frescos y más a productos de limpieza, cajas de cartón y el ligero olor a aceite de las freidoras. El pasillo era estrecho y estaba lleno de taquillas y carteles de seguridad. Las botas de Luis resonaron sobre el concreto y las garras de Hunter hicieron clic al ritmo. Una puerta al final del pasillo se cerró. Luis se lanzó hacia adelante. Hunter se abalanzó hacia adelante. Su ladrido rebotó en las paredes agudo y autoritario. Luis golpeó la puerta con el hombro, pero ésta cedió con un crujido y dejó al descubierto un almacén poco iluminado y repleto de cajas apiladas hasta el techo. Hunter se quedó congelado por un instante, con la nariz crispada, y luego giró bruscamente hacia la izquierda. Los ojos de Luis se movían a su alrededor. Estanterías, un cubo de fregado, una transpaleta. Todo parecía normal. Demasiado normal. Hunter, ¿qué conseguiste?, respondió escaneando la habitación. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Hunter gruñó en voz baja, dando vueltas alrededor de una pila de cajas cerca de la pared. Se sentó de repente, con la mirada fija en un estrecho espacio detrás de los estantes. Luis se agachó y miró hacia el espacio. Una fina tira de cinta adhesiva colgaba del borde de una caja de cartón, ondeando ligeramente con la brisa de un ventilador cercano. A Luis se le hundió el estómago. Extendió la mano, separó las cajas, y allí, escondida, entre los estantes, estaba la misma cinta rosa para el pelo de antes, ahora enredado en la esquina de una mochila azul con un parche de unicornio de dibujos animados. La mochila de Claudia. Luis tragó saliva con fuerza, tenía la garganta seca. Tocó a Hunter, quien dejó escapar un ladrido agudo e insistente. No había tiempo que perder. Se comunicó por radio con la voz tensa. Unidad 23. Mochila encontrada. Posible niño en el almacén. Continúa la búsqueda. Hunter se movió de nuevo abriéndose paso a través del laberinto de estantes. Luis lo siguió con la adrenalina corriendo por sus venas. Todos los nervios estaban en alerta máxima. Hunter se detuvo en un armario de metal en el rincón más alejado, con la nariz presionada contra la unión donde se unían las puertas. Con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso, ladró una vez, agudo y exigente. Luis agarró el mango, lo giró. Estaba cerrado con llave. Examinó el área y vio un juego de llaves colgando de un gancho junto a la puerta de la sala de descanso de los empleados. Sus manos temblaban mientras las agarraba, buscando a tientas la correcta. La llave se desliza hacia adentro y gira. La cerradura hizo clic. Luis abrió las puertas de golpe. Claudia estaba dentro. Ella estaba sentada acurrucada en el fondo del armario, con las rodillas pegadas al pecho y el rostro surcado de lágrimas. Una tira de cinta adhesiva estaba enrollada sin apretar alrededor de sus muñecas, pero ella respiraba. Tenía los ojos muy abiertos y desencantados. Luis cayó de rodillas, con voz suave pero urgente. «Hola, cariño. Soy el oficial Martínez. Estoy aquí para ayudarte. Ya estás a salvo, ¿vale? Te sacaremos de aquí». El labio de Claudia tembló y dejó escapar un sollozo. Su pequeño cuerpo se sacudió como una hoja en una tormenta. Luis la atrajo suavemente hacia sus brazos y le quitó la cinta de las muñecas. Ella se aferró a él como a un salvavidas, enterrando su rostro en su hombro. Hunter estaba sentado cerca, jadeando con la mirada atenta pero tranquila. Luis se comunicó por radio, con la voz entrecortada por la emoción. «Niña localizada. Claudia está a salvo. Repito, Claudia está a salvo. Solicito asistencia médica y servicios infantiles». El alivio lo inundó, pero duró poco, porque en ese momento las orejas de Hunter se animaron nuevamente. Su cuerpo se puso rígido.
Miró más allá de Luis, hacia la salida trasera, y dejó escapar un gruñido tan profundo que hizo temblar el pecho de Luis. Luis se giró justo a tiempo para ver al guardia de seguridad, el mismo hombre que había intentado mezclarse antes, deslizándose por la puerta trasera de emergencia con una bolsa de lona oscura colgada del hombro. ¡Ey! Luis gritó, pero el hombre no miró atrás. Luis bajó suavemente a Claudia. Le dijo que se quedara con los demás oficiales que llegaban a la escena y luego salió corriendo tras el sospechoso. Hunter se adelantó, ladrando furiosamente y con la correa apretada en el agarre de Luis. Irrumpieron en el muelle de carga. El sol del atardecer los cegó por un segundo. Los camiones de reparto estaban estacionados cerca, y algunos conductores observaban confundidos mientras el guardia de seguridad corría por el estacionamiento. Las botas de Luis golpearon el duro pavimento. El aliento le quemaba en el pecho, pero siguió adelante. Hunter ladró, se abalanzó y se esforzó por cerrar la brecha. El hombre zigzagueaba entre los camiones, en dirección a un sedán negro estacionado cerca del borde del estacionamiento. Luis gritó, «¡Alto! ¡Policía!», pero el hombre siguió corriendo. Hunter no necesitó ninguna orden más. Luis soltó la correa. El pastor alemán cruzó corriendo el terreno con los músculos tensos y las orejas hacia atrás. Sus patas golpearon el asfalto en un movimiento borroso. El guardia de seguridad retrocedió, demasiado tarde para reaccionar. Hunter saltó con la mandíbula abierta y atrapó el brazo del hombre justo cuando éste alcanzaba la puerta del auto. Cayeron con fuerza y el hombre gritaba de dolor y en estado de shock. Luis llegó hasta ellos segundos después, esposado. Sujetó las muñecas del hombre tras su espalda, respirando con dificultad y con la adrenalina rugiendo en sus oídos. El hombre forcejeó, murmurando maldiciones con voz baja y ronca. «¿Quién eres?», Luis exigió. El hombre no dijo nada. Sus ojos eran duros y planos como piedras. Luis lo miró fijamente. Luego miró la bolsa de lona, medio abierta, que revelaba rollos de cinta adhesiva, bridas y una pequeña botella etiquetada como cloroformo. Se le heló la sangre. Esto no fue casualidad. No fue solo un crimen de oportunidad. Había algo más oscuro aquí, algo más grande. Hunter estaba de pie junto a él, todavía creciendo, su respiración pesada. Luis le hizo un gesto con la cabeza a su compañero. «Buen trabajo, Hunter», murmuró con voz tensa y un profundo respeto. Pero cuando Luis miró al hombre en la acera, supo que esto estaba lejos de terminar. Había preguntas que necesitaban respuestas y la verdadera historia apenas comenzaba a desarrollarse. Luis mantuvo sus rodillas sobre la espalda del hombre, sus esposas apretadas alrededor de las muñecas del sospechoso. El asfalto aún irradiaba calor del sol de la tarde. Hunter voló cerca, con el pelo erizado y los ojos fijos en el hombre, como un láser. El sospechoso gimió, retorciéndose ligeramente bajo el peso del oficial, pero no se resistió más, al menos no físicamente. «¿Quién eres?», Luis volvió a exigir, pero el hombre permaneció en silencio, con la respiración entrecortada y el sudor goteando por un lado de su rostro. Su insignia, la que lo había mantenido mimetizado con el fondo de la tienda durante todo el día, ahora brillaba bajo el sol. Raúl García. Eso es lo que decía. Un nombre que parecía tan común en medio de una gran tienda, pero que ahora parece una máscara. Luis dirigió su atención a la bolsa de lona. Su contenido le produjo escalofríos en la espalda. Rollos de cinta adhesiva, varias bridas, un par de guantes, un teléfono desechable sin tarjeta SIM y la botella de cloroformo que había visto antes. No es solo un kit de secuestro, es un montaje calculado. Exhaló lentamente sintiendo la tensión enroscada en sus entrañas. Llegaron otros oficiales, con las sirenas sonando mientras se detenían. Luis le entregó el hombre al agente González, quien lo levantó. Hunter se sentó al lado de Luis, moviendo la cola una vez, y luego se estabilizó. Luis le dio al K9 un suave rasguño detrás de la oreja, agradecido por los instintos de su compañero. Hunter nunca lo había defraudado. «Súbelo al auto», ordenó Luis.
Viendo cómo el hombre era empujado a la parte trasera de una patrulla, todavía en silencio, con el rostro inexpresivo, como el de un hombre que interpreta un papel que aún no está listo para abandonar. Dentro de la tienda, Claudia estaba siendo revisada por paramédicos. Su madre sollozaba, abrazando a su hija contra su pecho y susurrando, «Gracias», una y otra vez, como si eso pudiera compensar las horas de terror. El corazón de Luis se encogió al ver los ojos abiertos de la niña. Su confianza en los adultos que la rodeaban se hizo añicos en un instante. Hunter se quedó cerca, recostado a los pies de Claudia como si estuviera haciendo guardia. Ella extendió una pequeña mano, apoyándola sobre su pelaje, y el pastor alemán dejó escapar un suave bufido, con los ojos medio cerrados pero alerta. Luis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pero las preguntas se acumulaban demasiado rápido como para que ninguno de ellos pudiera descansar. De regreso a la estación, los papeles estaban esparcidos por el escritorio de Luis como si hubiera pasado una tormenta. Él y el detective Jamie Collins, su viejo amigo y perspicaz compañero, estaban sentados uno frente al otro, hojeando registros. El aire en la habitación estaba cargado de frustración y olor a café rancio. Raúl García, 44 años, sin antecedentes con ese nombre, contratado en la tienda hace 3 años, pasó la verificación de antecedentes sin problemas, dijo Jamie tocando un archivo. Pero tengo la sensación de que este tipo llevaba algo más que un uniforme. Luis asintió sombríamente. Hunter yacía debajo de la mesa con las patas cruzadas y los ojos observándolos a ambos, como si comprendiera el peso en la habitación. Jamie se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. No tiene sentido. Un empleado cualquiera de la tienda secuestrar a un niño a plena luz del día, y con esa bolsa. Esto no fue algo improvisado. La mente de Luis estaba agitada. Sacó nuevamente el contenido de la bolsa de lona y lo colocó sobre la mesa. El teléfono quemador le llamó la atención. Lo encendió y un único mensaje apareció en la pantalla, enviado apenas 2 horas antes del incidente. Recogida del paquete confirmada. En la misma ubicación que la última vez. No llegues tarde. La respiración de Luis se entrecortó. ¿En la misma ubicación que la última vez? Intercambió una mirada con Jamie. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Jamie murmuró. Luis se recostó y se frotó la cara con una mano. El nudo en su estómago se hizo más fuerte. Esto no fue un simple secuestro aleatorio. Esto era parte de algo más grande, algo organizado. Y Raúl era solo una parte de ello. Hunter se movió debajo de la mesa. Un sonido bajo e inquietante retumbó en su pecho. Luis cambió de postura y sorprendió al perro mirando la bolsa. Su nariz se torció y sus orejas se levantaron hacia adelante. «¿Qué pasa, muchacho?», Luis murmuró. Hunter empujó la bolsa con el hocico y luego tocó el fondo. Luis se inclinó más cerca y palpó las costuras. Sus dedos rozaron algo rígido. Escondido en el forro, encontró un sobre fino de plástico. En el interior, un puñado de fotografías antiguas y arrugadas. Luis los dispuso. Niños. Niños. Diferentes. Diferentes caras. Diferentes lugares. Cada uno de ellos no tenía más de 10 años. Su estómago se convirtió en hielo. Les dio la vuelta. En el dorso estaban garabateados nombres y fechas. Algunos nombres le resultaban familiares, guardados en los rincones de su mente a partir de viejos boletines de personas desaparecidas. A otros, nunca los había visto antes. Jesús, suspiró Jamie con voz tensa. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Luis no tenía respuesta. En ese momento su teléfono vibró. Era el capitán. Martínez, tenemos un hallazgo en las huellas de Raúl. Coincidieron con un hombre llamado Víctor Alvarado, buscado en 3 estados por secuestro de menores, tráfico y encarcelamiento injusto. Estuvo fuera de la red durante 5 años. Hasta 1900 hoy. Luis sintió un sudor frío correr por su piel. Hunter se removió a su lado,
respirando lenta y regularmente, pero con la mirada penetrante. Víctor Alvarado. Luis observaba las viejas fotografías esparcidas sobre la mesa, con la mente acelerada. El rostro de cada niño parecía un grito silencioso de auxilio, con la mirada congelada en el tiempo. Algunas sonrisas amplias e inocentes, otras apenas capaces de ocultar el miedo. Hunter se sentó al lado de Luis respirando con regularidad, pero la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Víctor Alvarado, un hombre que había estado fuera de la red durante 5 años, y había estado trabajando en una caja registradora en Willow Creek Supercenter, como si fuera una cara más entre la multitud. Luis negó con la cabeza, con un sabor amargo en la boca. Había visto mucho en sus años en la fuerza, pero esto se siente como pelar la esquina de una tabla de piso podrida y encontrar toda la base infestada. Jamie volteó una de las fotos y leyó el nombre y la fecha garabateados. María S., 7 años, desaparecido en junio de 2018. Jamie exhaló lentamente. Recuerdo este caso. Fuera de San Antonio. Nunca la encontraron. A Luis se le encogió el estómago. Hasta ahora, afirmó en voz baja. Antes de que pudieran decir más, el capitán entró en la sala con expresión tensa. Martínez, Collins. Sala de entrevistas. Ahora. Reunieron los archivos, las fotos, la bolsa de lona, y Hunter los siguió de cerca. La presencia del K-9 era una fuerza firme y estabilizadora, silenciosa, pero vigilante. En la sala de interrogatorios, Raúl, estaba sentado encorvado en una silla de metal con las manos esposadas. La luz fluorescente barata zumbaba débilmente, proyectando duras sombras sobre su rostro. Parecía mayor bajo la cruda iluminación, las líneas de su rostro más profundas, sus ojos hundidos. Pero había algo más, un destello de algo que Luis no podía identificar. ¿Desafío? ¿Presunción? ¿O simplemente el conocimiento de los secretos que guardaba, esperando el momento adecuado para usarlos? Jamie se sentó frente a él, abriendo un archivo, mientras Luis se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados, observando. Hunter yacía junto a los pies de Luis, tranquilo pero alerta, con las orejas moviéndose cada vez que Víctor se movía. Jamie comenzó el interrogatorio, con voz firme y tranquila. Víctor Alvarado, ¿o todavía prefieres a Raúl García? Has estado ocupado estos últimos años. ¿Podrías contarnos qué has estado haciendo? Víctor ladeó la cabeza, con una lenta sonrisa dibujándose en su rostro, como si toda la situación le hiciera gracia. Te equivocaste de persona, dijo con voz áspera y áspera como papel de lija. La paciencia de Luis se agotó. Dio un paso adelante, con las manos sobre la mesa, en voz baja pero firme. Encontramos la bolsa, las fotos, el cloroformo. Tenemos a la chica. Esto no va a desaparecer. Ya terminaste. Víctor entrecerró los ojos pero permaneció en silencio. Jamie golpeó la mesa. ¿Dónde están los demás, Víctor? Los niños, los de estas fotos. Por una fracción de segundo, la expresión de Víctor cambió, apenas un parpadeo, pero Luis lo captó. Hunter levantó la cabeza de golpe. Un gruñido sordo crecía en su pecho. Las manos de Víctor se crisparon en las esposas, una gota de sudor rodando por su sien. ¿Crees que eres el primero en intentar descifrarme? Víctor estornudó. Solo soy una pieza. Si quieres el rompecabezas completo, tendrás que mirar más arriba. A Luis se le aceleró el pulso. Intercambió una mirada con Jamie. Esto no era una operación de un solo hombre. Lo sospechaban, pero oír a Víctor confirmarlo le dio escalofríos. ¿Quién? Luis presionó. ¿Quién está más arriba? Víctor se recostó, con una sonrisa burlona en los labios. Nunca los tocarás. Son fantasmas. Luis abrió la boca para responder cuando la voz del capitán se quebró a través de la radio sujeta al hombro de Jamie. Collins Martínez, tenemos un problema. Acabamos de recibir una llamada. Una madre en el parque de juegos de Willow Creek dice que su hijo está desaparecido. 5 años.
igual que los demás. Luis sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Se le encogió el estómago. ¿Otro niño ya? La sonrisa de Víctor se profundizó, como si acabara de ganar. Jamie se puso de pie de un salto agarrando los archivos. Luis le dio a Hunter una orden seca. «Vamos», y salieron corriendo por la puerta. El parque infantil era una zona pequeña y vallada cerca de la parte trasera del centro comercial. Arenero, columpios, un par de toboganes descoloridos. Un lugar donde los niños deberían estar seguros. Deseando que su hijo reapareciera. Luis se acercaba con la placa visible Hunter a su lado. «Señora, soy el oficial Martínez. Dime exactamente qué pasó». Su voz tembló. Él solo estaba jugando aquí. Miré hacia abajo por un segundo para revisar un mensaje de texto y cuando levanté la vista ya no estaba. Su nombre es Noé. Tiene 5 años. A Luis se le encogió el corazón. Se agachó junto a Hunter que ya olfateaba el suelo, con la cola tiesa y las orejas erguidas. «Encuéntralo, Hunter». «Encuentra a Noé». Hunter salió disparado, zigzagueando entre los columpios y el trepador. Luis y Jamie lo siguieron de cerca. Hunter se detuvo en la puerta, con la nariz crispada furiosamente, y luego cruzó el estacionamiento a toda velocidad, dirigiéndose al otro lado del centro comercial, donde los camiones de reparto estaban parados. A Luis le quemaba el aliento, mientras corrían. Jamie jadeaba tras él. Las patas de Hunter golpearon el duro asfalto, arañando con las garras, su cuerpo tenso y concentrado. Se detuvo de repente cerca de un contenedor de basura detrás del supermercado, ladrando furiosamente. Luis patinó hasta detenerse. Sus ojos recorrieron todo: vasos de refresco vacíos, envoltorios de comida rápida, el leve olor a grasa rancia. Pero allí, detrás del contenedor, había una sudadera arrugada, azul brillante, con un dinosaurio de dibujos animados en la parte delantera. La madre de Noah había mencionado que la llevaba puesta hoy. A Luis se le heló la sangre. Hunter olió la sudadera y luego dejó escapar un ladrido agudo, girando hacia un callejón lateral que se adentra en la parte industrial del complejo. Luis apretó los dientes. Se giró hacia Jamie con la voz tensa. «Siguen trasladando niños. Justo delante de nuestras narices». La mandíbula de Jamie se apretó. «Tenemos que detener esto». Luis le dio una palmadita a Hunter con voz baja y urgente. «Terminemos esto, muchacho». Los ojos de Hunter estaban fijos en el callejón, con las orejas pegadas hacia adelante. Él estaba listo. Se movieron como uno solo, oficial y perro, con el corazón latiendo con fuerza sin tiempo que perder. La casa no había terminado. Las piezas iban encajando, pero el cuadro estaba lejos de estar completo. Y Luis lo sabía en el fondo. Cuanto más profundizaran, más oscuro se volvería. Las botas de Luis golpeaban el asfalto mientras corría. Tras Hunter, el K9, una mancha de músculos negros y tostados con su nariz marcando el camino por el estrecho callejón detrás del centro comercial. El aire del atardecer se sentía pesado. El zumbido del tráfico distante y el resplandor parpadeante de las luces de la calle apenas se registraban en la mente de Luis. Lo único que podía pensar era en la pequeña sudadera azul que habían encontrado detrás del contenedor de basura, la que llevaba puesta Noah. Cada segundo contaba, cada respiración se sentía robada. El ladrido del cazador resonó repentinamente en las paredes de ladrillo, un sonido que atravesó la neblina de pánico y adrenalina. Luis gritó por encima del hombro. «Jamie, llama, pide refuerzos, nos vamos ya». La voz de Jamie resonó en la radio mientras seguía el ritmo y respiraba entrecortadamente. «Unidad 23, perseguimos a un posible sospechoso de secuestro infantil. Avanzamos hacia el este por el callejón de servicio detrás de Willow Creek. Todas las unidades responden». Hunter se detuvo por un instante con la nariz moviéndose furiosamente. Luego giró a la izquierda, en dirección a una puerta lateral con pintura descascarada y un cartel descolorido que decía «Solo empleados». Luis no lo dudó. Se lanzó hacia adelante,
golpeando con el hombro la puerta y el marco se astilló con un fuerte crujido. La puerta se abrió de golpe, revelando un pasillo poco iluminado, lleno de cajas y productos de limpieza. El olor a lejía y cartón viejo flotaba en el aire. Hunter entró disparado, ladrando furiosamente y raspando con sus patas el suelo de linóleo. Luis lo siguió de cerca, escudriñando cada sombra, cada puerta. Su corazón se acelera, un latido de tambor en su pecho. Eso era. Podía sentirlo. Al final del pasillo, una figura cruzó corriendo el espacio abierto, arrastrando algo detrás de ella. A Luis se le cortó la respiración. Era Noé. El niño estaba flácido, con un paño sobre la cara y los brazos colgando como un muñeco, de trapo. ¡Policía! ¡Alto! Luis gritó y su voz resonó, llenando el estrecho pasillo. El hombre no se detuvo. Corrió más rápido, intentando abrir una puerta trasera. Luis soltó la correa de Hunter con un movimiento fluido. «Llévenselo», ladró. Y Hunter se lanzó hacia adelante como un misil. El pastor alemán cerró la distancia en segundos, sus mandíbulas apretando el antebrazo del hombre con una fuerza que los envió a ambos contra la pared. El hombre dejó escapar un grito gutural, dejando caer a Noah en el proceso. Luis se lanzó hacia el niño, acunándolo en sus brazos. «Noah. Oye, amigo, no te preocupes, te tengo cubierto. Estás a salvo». Le quitó la tela del rostro al niño y Noah tosió, parpadeando y mirándolo con ojos muy abiertos y desencantados. Su pequeño cuerpo temblaba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hunter sujetó al sospechoso, agachándose, con los dientes al descubierto, una pared, viviente de furia y músculos. Luis se transformó en el hombre. Tenía unos 30 y tantos años, no estaba afeitado y el sudor le corría por la cara. Él no era Víctor Alvarado, esta era otra persona. Jamie se deslizó hacia el pasillo, con el arma en la mano y la radio todavía sonando. «¿Estás bien?» Luis asintió, abrazando a Noah más fuerte. «Sí. Lo tenemos». Los oficiales inundaron la escena momentos después. Sus voces llenaron el aire con órdenes y comandos. Al sospechoso lo esposaron, le leyeron sus derechos y lo arrastraron hasta una patrulla que lo esperaba. Luis se sentó en el suelo, sosteniendo a Noah, sintiendo el pequeño latido del corazón del niño corriendo contra su pecho. La madre de Noah llegó minutos después, sin aliento y sollozando, abrazando a su hijo como si nunca lo fuera a soltar otra vez. Luis dio un paso atrás, dándoles espacio, con el corazón pesado y lleno al mismo tiempo. Pero la molesta sensación en el estómago no lo abandonaba. Se agachó junto a Hunter y pasó una mano por el grueso pelaje del perro. El cuerpo de Hunter estaba tenso, sus ojos fijos en la escena como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Jamie le dio una palmadita a Luis en el hombro. «Tienes que ver esto». Luis siguió a Jamie hasta el maletero del coche del sospechoso, estacionado al azar cerca de los muelles de carga. Lo abrieron y dentro había otra bolsa de lona, similar a la que había llevado Víctor. Dentro había más bridas, otro teléfono quemador, una lista de nombres y direcciones, y algo que le heló la sangre a Luis. Un mapa pequeño doblado con un círculo rojo dibujado alrededor de Willow Creek Supercenter. Luis lo miró fijamente, con el pulso palpitante en sus oídos. Este no fue solo un incidente aislado. Ni siquiera. Eran solo Víctor y este tipo. Era más grande. Organizado. Estaban apuntando a esa zona sistemáticamente y con cuidado. Su teléfono vibró en su bolsillo. Cambió en la pantalla. Era un mensaje de texto del capitán. Alvarado contrató un abogado. Se niega a hablar. Necesitamos más. Luis exhaló lentamente. El peso de todo recaía pesadamente sobre sus hombros. Se volvió hacia Jamie y habló en voz baja. Llevan meses, quizá años planeándolo. Apenas estamos arañando la superficie. Jamie asintió sombríamente. Y no tenemos tiempo para esperar confesiones. Tenemos que detener al siguiente en la lista. Luis miró las direcciones. Estaban dispersos por todo el condado. Casas, escuelas, parques. Tragó saliva con fuerza. También había nombres de niños en la lista.
El gruñido bajo de Hunter interrumpió el momento. Luis miró hacia abajo y vio al perro mirando el mapa, para luego desviar su mirada hacia el edificio. Su cuerpo estaba tenso, alerta, la cola recta. Luis siguió la mirada de Hunter y se dio cuenta de que el mapa no era solo para la tienda, fue para todo el bloque. Los negocios de los alrededores, el parque infantil, incluso la guardería cercana. Su pecho se apretó. Estaban observando todo. La voz de Jamie era tensa, apenas un susurro. ¿Hasta dónde llega esto? Luis no tenía respuesta. Se agachó, le dio una palmadita firme a Hunter y sostuvo la mirada de Jamie. Tan profundo como estemos dispuestos a excavar. Y no pararemos hasta encontrarlos todos. La cola del cazador golpeó una vez, un acuerdo silencioso. Mientras recogían el lugar, Luis echó una última mirada a la multitud reunida fuera de la cinta policial. Padres, abrazando fuerte a sus hijos, compradores susurrando con miedo, empleados de las tiendas sacudiendo la cabeza con incredulidad. No se trataba solo de Noé, o Claudia, o María de la foto, se trataba de todos ellos. Y mientras Hunter estuviera a su lado, Luis no se rendiría. Ahora no. Nunca. El sol ya se había puesto hacía rato, dejando solo el duro resplandor de las farolas y los destellos azules y rojos de los coches patrulla de la policía, abriéndose paso en la oscuridad. Luis se apoyó contra el capó de su patrulla, mirando fijamente el mapa arrugado del maletero del sospechoso, con la mente acelerada. Hunter estaba sentado a su lado, quieto como una estatua, con los ojos atentos y las orejas alerta. Cada músculo del cuerpo del perro irradiaba concentración, listo, esperando, imperturbable ante el caos que lo rodeaba. Jamie se acercó con un vaso de café de papel en la mano y parecía cansado pero decidido. Se lo entregó a Luis sin decir palabra. Ambos bebieron en silencio, con el peso de la noche sobre sus hombros. ¿Crees que lo hemos detenido? Jamie preguntó finalmente en voz baja. Luis meneó la cabeza lentamente. No. Detuvimos pero esto era solo una rama. Hay un árbol entero ahí fuera. Apenas estamos empezando a ver las raíces. Jamie asintió con tristeza, mientras sus ojos escudriñaban a la multitud reunida más allá de la cinta de la escena del crimen. Padres abrazando a sus hijos con más fuerza, rostros pálidos de preocupación. Toda la comunidad lo sintió esta noche. El miedo, la incertidumbre y la gratitud. Luis se agachó y le rascó detrás de la oreja a Hunter. El perro se inclina ante su tacto, un silencioso recordatorio del vínculo que comparten. Oficial y K9, protector y guía. Hunter había sido quien había logrado abrir este caso por completo. Sin él, ¿quién sabe dónde habrían terminado Noé y los demás? Luis exhaló lentamente. Traigamos a Víctor de vuelta. Entraron al recinto. El silencioso zumbido de la noche cambió el fondo a su propósito. Víctor Alvarado, o Raúl García, o quien quiera que fuera, estaba sentado en la misma silla que antes, pero esta vez su postura había cambiado. Se reclinó como un hombre que sabe que el tiempo avanza, como si estuviera esperando una llamada que tal vez nunca llegara. Luis se sentó frente a él, y Jamie estaba detrás, con los brazos cruzados. Hunter yacía a los pies de Luis. Su presencia, firme, un peso vivo y vibrante que anclaba a Luis en el momento. Luis colocó el mapa arrugado sobre la mesa, golpeándolo una vez. Esto no es solo cosa tuya. Lo sabemos. Tenemos nombres, tenemos caras, tenemos niños en estas fotos que nunca volvieron a casa. Te vas a ir por un largo tiempo, Víctor. Pero tienes una oportunidad de hacer algo justo antes de que eso ocurra. Díganos quién mueve los hilos. Víctor entrecerró los ojos, con un destello de cálculo en su mirada. Exhaló lentamente, y las arrugas de su rostro se intensificaron. ¿Crees que esto termina conmigo? Preguntó con voz áspera. ¿Crees que puedes desmantelar esto con unos cuantos nombres en una página? Estás persiguiendo sombras, oficial. Hay gente en lugares que nunca tocarás.
Personas que llevan años haciendo esto. No tienen miedo de ti. No tienen miedo de nadie. Luis apretó la mandíbula. Se inclinó hacia mí con voz baja y firme. Te equivocas. Tienen miedo de la verdad. Y vamos a iluminar a cada uno de ustedes. Víctor sonrió con suficiencia, pero su sonrisa se debilitó, apenas, cuando Hunter emitió un gruñido bajo de advertencia que retumbó por la habitación como un trueno lejano. Luis se puso de pie, recogiendo los archivos. Disfruta de tu celular, Víctor. Tendrás mucho tiempo para pensar en los niños que dejaste atrás. Jamie lo siguió y salieron al aire fresco de la noche. Las estrellas parecían distantes, frías e insensibles, pero Luis sintió un destello de algo más cálido al ver a Hunter estirarse y bostezar, moviendo la cola perezosamente. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de informes, entrevistas y conferencias de prensa. La comunidad expresó su gratitud. Los padres pasaban por la comisaría para agradecer a los oficiales. Los niños traían tarjetas hechas a mano para Hunter. Las panaderías locales dejaban bandejas de galletas. La historia del K9 que salvó a los niños se extendió como la pólvora, y Hunter se convirtió en un héroe en su pequeño pueblo. Pero Luis sabía que el trabajo no había terminado. Una tarde, mientras el sol se ponía, proyectando largos, rayos dorados sobre los escalones de entrada de la comisaría, Luis se arrodilló junto a Hunter y lo miró a los ojos. Lo hiciste bien, amigo. Muy bien. Hunter meneó la cola, apoyándose en el pecho de Luis. Había cansancio en ambos, pero también un orgullo silencioso. Habían marcado la diferencia. Aún así, Luis no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos otros niños, los de las fotos que aún no habían encontrado. Las preguntas lo atormentaban hasta altas horas de la noche. ¿Dónde estaban? ¿Estaban a salvo? ¿Aún podían salvarse? Hunter parecía sentirlo también. Cada vez que recibía una llamada estaba de pie, alerta, listo para trabajar. A medida que los días se convertían en semanas, las pistas llegaban poco a poco. Algunas se esfumaban. Otras insinuaban algo más profundo. Una red que se extendía más allá de su pueblo, más allá del estado. Luis sabía que apenas estaban arañando la superficie, pero también sabía que seguirían adelante. Por los niños que no habían sido encontrados. Por las familias que aún esperaban respuestas. Por cada padre que abraza a su hijo con más fuerza después de lo ocurrido en Willow Creek. Y para Hunter, el perro que siguió su nariz directamente al corazón de la oscuridad y ayudó a traer un poco de luz de regreso al mundo. Luis permaneció de pie bajo la tenue luz del atardecer, observando a Hunter olfatear el aire, con las orejas alerta. Sonrió, con una sonrisa tranquila y cansada, y susurró: «Vamos, compañero, tenemos trabajo que hacer». Y caminaron hacia adelante, juntos. Gracias por seguir este viaje con nosotros. Estas historias nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, hay héroes que surgen, tanto de 2 como de 4 patas. Si esta historia te conmueve, cuéntanos. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Luis? ¿Cómo podemos, como comunidad, proteger a nuestros más vulnerables? El hombre que habían estado buscando durante media década había estado escondido, a plena vista, llevando una etiqueta con su nombre y escaneando productos de supermercado en Willow Creek Supercenter. Luis apretó los puños. Esto no había terminado, ni por asomo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se extendían a lo largo del estacionamiento exterior, Luis salió a la luz que se desvanecía, con Hunter a su lado. Ambos se detuvieron y observaron cómo la ambulancia se alejaba con Claudia y su familia dentro. La niña había sido salvada. Pero ¿cuántos otros no lo habían hecho? Luis miró a Hunter. «Tenemos un largo camino por delante, compañero», murmuró. Las orejas de Hunter se movieron. Sus ojos nunca dejaron el horizonte que se oscurecía.